Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a iniciar con el siguiente tema que es intercambiadores de calor. Este es un tema que yo considero importante en cuanto al conocimiento que le aporta un ingeniero químico. Am, Se entiende que ustedes en la asignatura de fenómenos de transporte ya conocieron algunos principios básicos acerca de la transferencia de calor, es decir, de cómo se transfiere el calor, cuáles son sus mecanismos, etcétera. Y es por ello que pues en este curso nosotros nos centramos exclusivamente en intercambiadores de calor, básicamente el diseño de los intercambiadores de calor. En este video lo que yo voy a incluirles es básicamente una introducción a intercambiadores de calor. Les voy a presentar pues qué tipos de intercambiadores de calor existen, cuáles son sus configuraciones, sus formas, para qué sirven, cuáles son los más utilizados, etcétera. Sin embargo, antes de eso, les voy a pasar una breve introducción acerca de la transferencia de calor, que se supone que debe ser conocimiento base y que ya deben de conocer ustedes. Primero que nada, los mecanismos de transferencia de calor. Ustedes deben de conocer que existen tres mecanismos de transferencia de calor, que son la conducción, la convección y la radiación. Estos tres mecanismos de transferencia de calor se pueden dar al mismo tiempo, um, pero pues tienen características distintas. Y la manera de calcular cada uno de ellos, en el caso de la conducción, es con la ley de Fourier, que pues dice que básicamente si existe un gradiente de temperatura en un cuerpo sólido en cierta distancia, se va a generar un flujo de calor proporcional a ese gradiente. En el caso de la convección, sigue una ecuación bastante similar. Sin embargo, en la ecuación de convección lo que tenemos es un coeficiente de película. Y la ecuación esta de transferencia de calor a través de convección define cómo se transfiere el calor en una película que está rozando una pared sólida. Es decir, tienes un cuerpo que está muy caliente, una pared caliente, como en el caso de esta olla que estamos viendo, y queremos saber cómo se transfiere el calor de la pared sólida hacia el fluido que está dentro de la olla o hacia fuera. Para ello tenemos igual lo mismo, siempre un gradiente de temperaturas, en este caso la temperatura de la pared y una temperatura lejana a la pared. T infinito se refiere a una temperatura lejana a la pared, es decir, por ejemplo, aquí, T infinito. El otro mecanismo de transferencia de calor es la radiación. La radiación realmente es un mecanismo de transferencia de calor que no se toma en cuenta cuando se diseña un intercambiador de calor, es decir, no se toma en cuenta en cuanto a la transferencia de calor entre fluidos. Sin embargo, en algunos equipos de transferencia de calor se toma en cuenta, eh, pues ya que representan pérdidas de energía. Es decir, cuando hablamos de que un equipo tiene eficiencia, de alta eficiencia o baja eficiencia, muchas veces se refiere a que el equipo está perdiendo calor a través de radiación. Entonces, la radiación se vuelve importante solamente cuando estamos hablando de un equipo que pueda tener muchas pérdidas de energía. La ecuación de radiación es esta. Uh, una característica importante es que, como pueden observar, este término que es el gradiente de temperatura, aunque se parece al de convección, tiene estos términos que están elevados a la cuarta potencia. Qué quiere decir que estén elevados a la cuarta potencia? Que la pérdida de energía por radiación va a ser pues muy grande mientras mayor sea la diferencia de temperatura. Por ejemplo, una diferencia de temperatura, no sé, de 10 grados centígrados o de 100 grados centígrados va a ser distinta para esta ecuación, que es la de convección, que para la ecuación de radiación. Por ejemplo, si la diferencia de temperatura fuera pequeña, para la ecuación de radiación, pues este gradiente va a ser pequeñito. Sin embargo, si la diferencia de temperatura se empieza a hacer más grande, este término crece de forma exponencial, bueno, perdón, no de forma exponencial. O sea, va creciendo en un cuarto término.
Y mientras mayor vaya siendo la diferencia de temperaturas, va creciendo mucho más el flujo de calor, es decir, la cantidad de energía que se pudiera perder por radiación. Por acá hay otros coeficientes que son los que dependen del material que pudiera estar radiando, ¿no? Lo que es la emisividad, por ejemplo. Ya deben de conocer que los cuerpos brillosos son cuerpos que suelen reflejar la radiación, es decir, no, ni la absorben ni la emiten. Y por el lado contrario, los cuerpos negros son materiales que suelen absorber una gran cantidad de calor por radiación. También si tienes un cuerpo negro que está caliente, es decir, que se encuentra a mayor temperatura, este cuerpo negro va a emitir mucha radiación. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros? En el caso de equipos de transferencia de calor, es decir, los intercambiadores de calor, nos interesa transferir calor a través de paredes. Las paredes en los equipos de transferencia de calor, en los intercambiadores, suelen ser pues tubulares. ¿Qué implica esto? Que se generan tres mecanismos de transferencia de calor. Uno de convección, uno de conducción y otro de convección. Cuando estamos hablando de un tubo, tenemos un fluido dentro de un tubo y otro fluido fuera del tubo. Entonces, siempre se generan dos tipos de transferencia de calor, pero se generan tres resistencias generales. Es decir, una convección para transferencia de calor a través de convección, transferencia de calor a través de conducción y transferencia de calor a través de convección nuevamente. Debieron de ver fenómenos de transporte que la manera de determinar qué tan rápido se va a transferir la energía o qué tan rápido se va a transferir el calor en una pared, en una serie de paredes, en tubos o en un fluido, un tubo y un fluido como es en este caso, es a través del término de sumatoria de resistencias a la transferencia de calor. En este video no vamos a ver nada acerca de cómo calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Sin embargo, en el siguiente video les voy a explicar, básicamente voy a retomar cómo se calcula un coeficiente global de transferencia de calor y también voy a mostrarles cómo se utilizan estos coeficientes en los intercambiadores que vamos a ver. En este caso nada más estoy mencionando esto de la resistencia. Se supone que es tema que ustedes ya vieron en otra asignatura. Bueno, la ecuación fundamental de diseño en intercambiadores de calor es esta. Calor total transferido es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas. Q es el flujo total que se mide en watts. U es el coeficiente global de transferencia de calor. A es el área de transferencia de calor, que siempre está en metros cuadrados, obviamente. Y el gradiente de temperatura o la diferencia de temperatura. Quiero recalcar que acá el gradiente de temperatura es la fuerza motriz que genera la transferencia de calor. Si la diferencia de temperatura fuera cero, pues obviamente no existe flujo de calor, no existe movimiento neto de calor en un equipo. Mientras más grande es esta diferencia de temperatura, pues obviamente más grande va a ser el flujo total de calor. Por otro lado, como pueden ver, la ecuación es muy sencilla. Q igual a U por A por delta T. En este caso, si nosotros incrementamos cualquiera de estos tres términos, el flujo total va a incrementar. En los equipos de transferencia de calor, nosotros lo que buscamos es que se transfiera la mayor cantidad de calor posible. ¿Por qué? Pues porque el objetivo de un intercambiador de calor es pasar calor de un flujo al otro, sin mezclar las corrientes. Esa es la característica más importante de un intercambiador de calor. Que tenemos un flujo, un caudal, una tubería que transporta un fluido que está muy caliente y lo requerimos enfriar. Al momento para poder enfriarlo, utilizamos una segunda corriente que esté a una menor de temperatura. Estos fluidos, sin mezclarse, pasan por un equipo.
que simplemente intercambian energía, pero nunca intercambian materia. Eh, y normalmente lo que buscamos siempre es transferir la mayor cantidad de energía, es decir, que quitarle la mayor cantidad de energía al fluido que deseamos enfriar o darle la mayor cantidad de energía al fluido que deseemos calentar. Como pueden observar acá, para lograr eso podríamos hacer cualquiera de tres cosas. Si nosotros queremos retirarle una cantidad de energía alta a un fluido que está caliente, pues mientras más frío le metamos al fluido de servicio, más energía le vamos a retirar. Por el otro lado, si nosotros incrementamos el área total de intercambio de calor, vamos a poder retirarle más energía al fluido caliente. Y por último, si incrementamos nuestro coeficiente global de transferencia de calor, si incrementamos básicamente U, vamos a poder eliminar más calor. Ya con la práctica y viendo los cálculos vamos a identificar qué es conveniente dependiendo de cada intercambiador de calor. Hay intercambiadores de calor que su diseño pues están basados en incrementar A, es decir, que haya una mayor área de transferencia. De hecho, esa es la característica más importante. Hay otros que lo que buscan incrementar es el coeficiente global de transferencia de calor. Y por último, el gradiente de temperatura. Bien. Esta ecuación pues normalmente la vemos aplicada en tuberías. Realmente en los procesos químicos lo que tenemos lo que transportan los fluidos son tubos, siempre son cilindros, tubos, tanques cilíndricos, ¿no? Entonces la ecuación esta ecuación general de transferencia de calor, básicamente el cálculo de U está basado en cuerpos cilíndricos. Existen muchos equipos realmente que tienen que ver con transferencia de calor. Equipos que buscan calentar o enfriar una sustancia. Acá nos concentramos realmente en este curso en ciertos intercambiadores de calor. Es básicamente, nos vamos a concentrar en los equipos utilizados en la industria química y petroquímica. Sin embargo, existen diversos equipos que realizan una operación como tal de transferir calor o de darle energía a otro fluido. El ejemplo más común de estos equipos es, por ejemplo, la caldera. La caldera es un equipo que, como tal, su diseño lo van a ver en otra asignatura, la asignatura de Ingeniería de Servicios, también sus cálculos. Pero bueno, la caldera realmente es un equipo que sirve para generar vapor de agua. ¿Qué es lo que hace? Simplemente quema un combustible, como si fuera un boiler, quema un combustible y ese combustible le genera calor que finalmente el calor lo absorbe agua que empieza a evaporarse. Realmente una caldera funciona como una olla que la pones en la estufa. Al darle calor, 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 termina evaporándose el agua. Solamente que una caldera se realiza de forma muy controlada y es un sistema muy cerrado, tiene aislante térmico, etc. Hay diferentes tipos de calderas, pero bueno, les repito, eso es tema de otra asignatura. Pero lo importante es que es un equipo en el cual también se genera transferencia de calor en todos sentidos. O sea, si tienes un combustible que se está quemando, que está pues generando calor, hay un calor de reacción allá, entonces se genera energía, esa energía la absorbe el agua a través de unos tubitos, después la termina absorbiendo o sea, una vez que la absorbe el agua eleva su temperatura hasta que se llega al punto de saturación, se evapora, etc. Es decir, hay muchos conceptos de transferencia de calor dentro de una caldera. Un equipo muy sencillo que todos tienen en casa es un calentador, ¿no? Estos calentadores que simplemente incrementan la temperatura del agua, normalmente la incrementan hasta 70 grados centígrados. Estos equipos pues los hay de gas y de resistencias. Son realmente equipos muy muy sencillos. Son muy parecidos a una caldera, nada más que son verticales y pues solamente pues calientan el agua, nunca alcanzan a evaporarla. De hecho, estos equipos tienen una característica importante que tienen una especie de protector. A la salida tienen una especie de válvula protectora que su función es que si por alguna razón el calentador o el quemador llegara a quedarse prendido y no pudiera apagarse o sea, su piloto, su contactor no pudiera apagar el flujo de gas
o la resistencia y se queda encendido, pues llegaría el momento en el que se evaporaría el líquido, ¿no? Es decir, el agua. Si se evaporara el agua dentro de una tubería de estas, podría reventar las instalaciones de las casas y pues todos los equipos tienen una especie de valvulita de seguridad que lo que hace es que cuando se alcance cierta presión, pues se libere y deje salir el vapor. Pero bueno, realmente es una situación que yo nunca he experimentado, es decir, nunca he conocido de alguien al que se le haya quedado pegado, encendido y pues bueno, se haya generado vapor en su calentador. El tercer equipo y que importante para acá Yucatán, pues son los sistemas de refrigeración, ¿no? Cualquiera, aires acondicionados, eh, refrigeradores, congeladores, chillers, cualquier sistema de refrigeración pues tiene un circuito, ¿no? De evaporador, condensador, compresor, válvula de expansión, que pues bueno, tiene por ahí lo mismo, ¿no? Un montón de conceptos de transferencia de calor, en este caso para poder enfriar pues un volumen de aire. Ahora, los equipos que a nosotros nos interesan, que son los intercambiadores de calor, funcionan de manera muy sencilla. A nosotros nos interesan ciertos equipos de transferencia de calor porque son los que utilizamos en la industria química. Sin embargo, a pesar que son los equipos más importantes usados en la industria química, realmente en el, digamos, qué hacer de un ingeniero químico acá en Yucatán, quizás nunca vayan a toparse con algún diseño de intercambiador de calor. De hecho, lo más cerca que podrían estar en la industria de conceptos o de aplicación de transferencia y calor es en los otros equipos, es decir, en equipos cercanos, ¿no? Como son las calderas, como son los sistemas de refrigeración, no sé, radiadores, entre otros, ¿no? Y ahí lo que es importante es que entiendan, pues básicamente cómo funciona la transferencia de calor, que si es lenta, que si lo más importante para lograr transferencia de calor hay que darle mayor área superficial, etcétera. Más allá del diseño como tal de ciertos equipos. Pero bueno, a ver, nosotros cuando hacemos normalmente un ejercicio, un diagramita o algo así, en ingeniería química solemos expresar todos los equipos a través de símbolos. En este caso les estoy mostrando un diagrama de instrumentación y procesos, perdón, de instrumentación y tuberías, de un proceso cualquiera, ¿sí? La manera en la que nosotros solemos dibujar un intercambiador de calor depende del tipo de diagrama que estemos utilizando. Existen dos clases de diagramas generales, ¿no? Que nos podemos llegar a topar. El primero es un diagrama muy sencillo, que es el PFD, y el segundo es un diagrama un poco más complejo, que es el PID. Estos diagramas se supone que los debieron de conocer en la asignatura de instrumentación, introducción a la instrumentación o en alguna materia parecida. El primer diagrama, que es el PFD, que es el diagrama de flujo de procesos, son los diagramas más sencillos. Son los diagramitas que cuando un ingeniero químico quiere empezar a diseñar un proceso, lo que hace es como hacer un tanquecito que simplemente es una especie de un rectangulito, y si el fluido sale del tanque, pasa por una bomba, pues dibujas simplemente un circulito con unas patitas, de ahí pasa un intercambiador de calor, y el intercambiador de calor lo expresan como cualquiera de estos dos simbolitos, que es simplemente un tanque con dos líneas, y dense cuenta que estas líneas nunca se tocan, es decir, esta línea representa una línea de flujo y esta línea representa otra línea de flujo. Estas líneas nunca se están tocando, precisamente para expresar que en un intercambiador de calor los flujos nunca se mezclan. Intercambian calor, pero no se mezclan. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un dibujo de proceso, o mejor dicho, la segunda etapa para planificar un proceso es hacer un diagrama de instrumentación y tuberías. Acá les puse, perdón, PFD y DFP. En español, pues diagrama de flujo de procesos, pero en inglés lo van a encontrar como Process and Flow Diagram. Y pues obviamente va a ser la manera más fácil de encontrarlo siempre en la red, ¿no? Ejemplos de diagramas con este acrónimo.
El segundo diagrama, eh, y que es mucho más complejo, es el diagrama de tuberías e instrumentación. El diagrama de tuberías e instrumentación suele dibujar una representación mucho más precisa de cómo es ese equipo ya físicamente. Por ejemplo, todos estos tanquecitos son intercambiadores de calor de corazas y tubos que les voy a mostrar más adelante, que ya representan, ahora sí como que, pues esta es una entrada, esta es una salida, esta es otra entrada, esta es otra salida, acá se puede instrumentar, se le agrega qué temperatura va a estar, cuál es, si acaba de tener un sensor de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se pone un dibujito un poco más parecido a cómo va a ser en la vida real. No es el dibujo exacto, de hecho un diagrama de instrumentación y tuberías no es un diagrama preciso de cuál va a ser la forma del equipo, pero es un diagrama que te permite entender con mucha más claridad dónde entran los equipos, dónde salen, dónde va a tener montado un sensor, que si ese sensor va a ser instrumentado, que si lo va a controlar una computadora, etc. En cambio, un diagrama PFD pues simplemente es un borrador, es decir, son los primeros pasos de un diseño de un proceso. Cuando a ustedes se les coloca un examen de balance de energía o lo que sea, normalmente son con diagramas de este estilo, los PFD. Y bueno, obviamente, pues estos son los primeros que van a conocer o los que todo profesor conoce porque son los facilitos, ¿no? En cambio, estos otros requieren de conocer muchas más normas. Yo he dibujado de estos diagramas, pero pues la verdad muy pocos para uno que otro proceso. De hecho, la construcción de estos diagramas pues está muy normada, es decir, hay que seguir un montón de reglas. Pero bueno, no es propósito de esta asignatura. Bien, ahora los tipos de intercambiadores de calor. Acá vamos a estudiar el diseño de 3 tipos de intercambiadores de calor generales, sin embargo, hay varios tipos de intercambiadores de calor. El primer tipo de intercambiador de calor que vamos a estudiar, y que es el más sencillo, es el intercambiador de doble tubo o de tubos concéntricos. Cualquiera de los dos nombres está aceptado, lo pueden encontrar en la red con cualquiera de los dos, van a encontrar gente que le llama de doble tubo y gente que le llama de tubos concéntricos. Hay libros que le llaman de una manera y otros de otra manera. Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Es un tubo dentro del otro. En un momento pues ya les detallaré cómo están formados, cómo se constituyen estos intercambiadores. Estos intercambiadores de hecho son muy utilizados en la industria alimentaria. El siguiente equipo es el intercambiador de corazas y tubos. Estos intercambiadores yo diría que son los más importantes para la industria química y petroquímica. Tienen una ventaja de que son relativamente económicos de construir, o sea, relativamente porque son más baratos de construir que los demás tipos de intercambiadores. Son muy robustos, es decir, son equipos que aguantan condiciones severas. Tienen un problema de mantenimiento, es decir, su mantenimiento es complicado porque terminan siendo equipos de difícil acceso, es decir, una vez que se truenan, muchas veces tienen que cambiarlos por completo, pero son equipos muy duraderos. Son, digamos, los intercambiadores de calor que cumplen las 3 Bs, ¿no? Bueno, bonito, barato. El siguiente intercambiador es el intercambiador de placas. Los intercambiadores de placas son intercambiadores de alta eficiencia. ¿Qué significa eso de alta eficiencia? Que tienen alto coeficiente de transferencia de calor y alta área de intercambio de calor. Eso implica que obviamente la cantidad de calor que intercambia va a ser superior. ¿Qué característica tienen? Bueno, se suelen utilizar para la industria alimentaria. ¿Por qué? Pues porque se suelen fabricar en acero inoxidable, se pueden lavar muy bien, eso es una característica importante, se pueden lavar muy bien. De hecho, creo que son los intercambiadores de calor que que mejor mantenimiento se les puede llegar a dar. Siempre hay que desarmar, hacer un circo y todo, pero son de muy fácil acceso. Otro tipo de intercambiador de calor son los tanques que tienen un mecanismo de intercambio de calor. Por ejemplo, los tanques encamisados, que son los tanques que tienen doble pared, los tanques que tienen un serpentín, es decir, un tubito enrollado dentro, y los tanques de superficie raspada o rascada.
Bien, y por último, unos tanques de diseño especial, ¿no? Vamos a llamarle otros, que por ejemplo son los intercambiadores en espiral, intercambiadores de flujo cruzado, rayadores, encamisados, etcétera. Es decir, hay un montón de otros tanques, de otros, perdón, tipos de intercambiadores de calor. Inclusive en la literatura, en algunos papers, van a poder encontrar trabajos de investigación donde, pues, algunos investigadores han desarrollado un nuevo intercambiador de calor que son de súper alta eficiencia y fumadas, pero pues tienen siempre la desventaja de que son muy costosos, imposibles de construir, imposibles de operar, etcétera. Es decir, son utópicos, o sea, funcionan muy bonito, pero ahí en el laboratorio. Fuera del laboratorio no sirven para nada. Realmente estos tres, que son los utilizados en la industria de procesos química y petroquímica, son los más empleados. Y bueno, también los tanques. Bien, vamos a empezar entonces por el intercambiador de doble tubo o de tubos concéntricos. Estos tubos de hecho son los más fáciles de manufacturar. ¿En qué consisten? Pues tenemos dos tubos, un tubo dentro del otro, y la manera en la que intercambia calor es que dentro de uno de los tubos, el tubo interior por ejemplo, pasa el fluido caliente, ¿no? Y en el espacio anular, es decir, entre el tubo delgado, entre el tubo pequeño y el tubo más grueso, más grande, pasa el otro fluido, el fluido caliente, perdón, frío, por ejemplo. Ah, ¿Cuál pasa necesariamente si el fluido frío pasa dentro, pasa en el espacio anular? Es indistinto. O sea, hay unas reglas generales que vamos a ver más adelante, ya que estamos viendo diseño de intercambiadores de calor, pero por el momento no importa. Simplemente pasa un fluido a una temperatura en el tubo interno y en el espacio anular un fluido a diferente temperatura en el otro lado. Ahora, los tubos, de hecho cualquier perfil que pudieran tratar de comprar en el mercado, tuberías, ya sean redondas, cuadradas, perfilería en general, todo se vende con cierta longitud estándar. La longitud estándar en la que pueden encontrar perfilería en el mercado, pues viene de distintos largos. Ese estándar viene en pies, pero bueno, acá normalmente pues los pedimos en metros. Ese estándar puede ser de 6 metros con 10 centímetros, 6-10, que bueno, equivale a 20 pies. Realmente el estándar es de 20 pies. Pero bueno, ya convertidos son 6 metros con 10 centímetros. Cualquier perfilería que pudieran pensar, tuberías de plástico, de galvanizado, perfiles en escuadra, redondos, tubos, barras sólidas, cualquier perfilería viene en estándar de 6-10. También llegan a venir en un estándar de 40 pies. Perdón, el estándar principal es de 20 pies y también llega a venir en 40 pies. 40 pies, pues estamos hablando ya de 12 metros. 12 metros con 20 centímetros aproximadamente. Los tubos que suelen venir en barras de 12 metros son tuberías que se suelen utilizar en industria ya petroquímica, ¿no? O de transporte de combustibles. Por ejemplo, no sé si notaron que se están construyendo una serie de tuberías en periférico, unos ductos de gas. Todos esos ductos, esos tubos vienen en tramos de 12 metros. Entonces los tienen que empatar cada 12 metros, sueldan uno cada 12 metros, sueldan otro, para y finalmente ir obteniendo una especie de tubería completa, ¿no? Como si fuera un alambre gigante. La lógica de funcionamiento de un intercambiador de doble tubo es como la que tenemos acá en la imagen. Pasa un fluido de este lado, dentro de un fluido, en este caso, por ejemplo, en el dibujito frío, y un fluido caliente entra en el espacio anular. En el dibujo anterior teníamos doble tubo, solamente que el tubo externo normalmente se termina tapando, se pone una especie de tapa para que el fluido entre de forma lateral y salga de forma lateral. Obviamente el fluido que entra caliente termina enfriándose y sale a una temperatura más fría que la de la entrada. El fluido frío entra a una temperatura fría y sale a una temperatura más caliente que la entrada. Pero siempre se tiene que cumplir una situación, es decir, jamás puede generarse la situación donde el fluido frío salga más caliente
que la entrada del fluido caliente. Eso es imposible. Es decir, este fluido es el que va a terminar calentando este fluido, pues jamás va a exceder esta temperatura. Ahora, los tubos, bueno, les mencionaba que los tubos vienen en estándar de 6,10 centímetros. Porque, ¿qué implica esto? Que normalmente cada tramo de intercambiador de calor de doble tubo nunca excedan estas dimensiones, 6 metros con 10 centímetros. Es decir, 6 metros con 10 centímetros se pone un intercambiador así, y si necesitas más seguir enfriando o calentando, pones otro en serie. Es decir, conectas otro más por acá, más por acá. Esto, por ejemplo, que tenemos acá es una configuración de tubos, de un intercambiador de doble tubos en forma de horquillas. Es decir, tenemos un fluido, viene, y para no seguir ocupando mucho espacio de forma lineal, se coloca esta U, regresa y tenemos este tubito. Y el fluido, acá podemos ver entrar el fluido B, pasa por dentro del tubo, dentro del tubo, dentro del tubo, dentro del tubo, y termina saliendo por acá. Y tenemos en el espacio anular este fluido, fluido A, que es el que normalmente se utiliza de calentamiento, que entra de forma lateral, pasa por esta especie de encamisado o espacio anular, y cuando llega a esta parte, sale del encamisado, el espacio anular, y pasa al siguiente espacio anular. Y dense cuenta que existe esta conexión acá, y luego para seguir transfiriendo de este lado, y después acá vuelve a haber otra conexión. ¿Para qué? Para que el fluido de servicio, es decir, el que va a servir para calentar o enfriar, pues siga teniendo un paso en constante a lo largo de todo el intercambiador. Siempre al fluido que va a servir para calentar o para enfriar se le conoce como fluido de servicio. El fluido que haya que calentar pues es el flujo, ¿no? En este caso el flujo B, ¿no? Es normalmente el flujo que tiene el material de interés, ¿no? Que pudiera ser un alimento o una sustancia química de interés, ¿no? Y la sustancia o el fluido que estamos hablando para calentar o para enfriar es el fluido de servicio. Bueno, esta imagen muestra cómo luce un intercambiador de doble tubo de acero inoxidable. De hecho, esos tipos de intercambiadores de doble tubo se suelen utilizar en la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque se pueden limpiar. De hecho, en la industria alimentaria lo más importante es que puedas limpiar todas las tuberías, tanques, accesorios que estés utilizando, dejarlas completamente limpiecitas por dentro y por fuera. ¿Qué característica tiene? ¿Qué hace posible que se puedan limpiar? Estas U que tenemos acá son removibles, es decir, las podemos quitar, y lo que vamos a observar es un tubito acá hueco. Podemos quitar esta U, esta U, esta U, y vamos a poder ver el paso de este tubo. Y por acá podemos meter algún cepillo o material de limpieza para poder retirar pues suciedad. Estos equipos normalmente pues en la industria alimentaria le llaman pasteurizadores. Entonces, pues quizá en la industria, si alguno llega a trabajar en la industria alimentaria, vayan a encontrar que los trabajadores, no sé, otros ingenieros, compañeros, se refieran a este intercambiador como pasteurizador. El nombre correcto es intercambiador de tubos concéntricos, porque pasteurizadores hay muchos. O sea, no necesariamente este intercambiador es el único que sirve para pasteurizar alimentos. Pero bueno, en el argot lo van a encontrar, y estoy seguro que muchos le van a llamar es el pasteurizador, está en el pasteurizador. Pero bueno, eso ya es la manera pues en que cada industria pues le quiere llamar, ¿no? al equipo. Bien, vamos a ver un videíto ahorita de cómo funciona uno de estos equipos. Bien, en este caso, este es un videito que está en YouTube, que les voy a dejar la liga por allá para que lo puedan visitar, ¿no? Puedan reproducirlo. Pues como pueden ver, tenemos el tubito en color rojo, que tenemos por el que pasa el fluido, por ejemplo, frío, ¿no? El tubito azul, que es el tubo externo, estos que son unas conexiones en T. Y que bueno, cómo se van uniendo estas conexiones en T para que pase el fluido de servicio. La unión en U para que recircule el fluido. Esto que vemos acá, formación de una horquilla,
Esto, la combinación de un tubito que regresa hasta, o sea, que pasa por una U y regresa a toda esta sección de intercambiador de calor se le conoce como horquilla. Bueno, se suelen acomodar en bancos de tubos. Los pueden encontrar así dispuestos en forma vertical, en forma horizontal, en paralelo. Es decir, pueden llegar a ver un montón de horquillas juntas hasta ver todo un banco de intercambiadores de tubos concéntricos. Y así es como se ven en la industria. Bueno, el siguiente tipo de intercambiador de calor es el intercambiador de corazas y tubos. Estos intercambiadores ya son cosa monstruosa, es decir, hay equipos intercambiadores de calor de corazas y tubos muy grandes, como los utilizados en las refinerías, en la industria química y petroquímica en general. A diferencia de los intercambiadores de tubos concéntricos, que realmente son equipos que se encuentran distribuidos en bancos de tuberías y que pues no se deben exceder dimensiones de 1 metro por 1 metro por 6 metros. Estos equipos, a diferencia, son verdaderos monstruos. Como pueden acá ver, pues prácticamente ocupa lo que un tráiler. Ah, son los equipos pues, más importantes usados en la industria. Y por eso mismo, pues su cálculo está bien definido en diversos libros de ingeniería química. Vean este pequeño intercambiador de calor. Bueno, ¿en qué consisten esos intercambiadores de calor? Les voy a pasar también un videito para que podamos entender cómo funcionan. Es un poco más complicado de entender cómo pasa el fluido, cómo pasan los fluidos en el interior de este intercambiador, ya que tienen diversas secciones y diversos elementos. Pero bueno, en este caso les comento. El equipo también tiene una entrada de un fluido, una salida. ¿Sí? Llamamos para el fluido A. Y para el fluido B, pues también tiene una entrada y una salida. Bien, ¿en qué consiste el funcionamiento de este tipo de intercambiadores o cambiadores de calor? Pues el fluido A entra en esta sección, en este cabezal, y se distribuye a través de una serie de tuberías. Es decir, acá tiene una especie de plato, un plato que tiene un montón de tuberías soldadas y entra exclusivamente en los tubitos. Pasa por dentro del tubo, llega al final de este cambiador y regresa. Y sale por este lado. Entonces acá el fluido se divide y pasa por un montón de tubitos. Bien. Por el otro lado, pues cuando el fluido regresa de todos los tubitos en los que se dividió, se vuelven a juntar en esta sección y salen. Por el otro lado tenemos una sección de un fluido que pasa por el lado exterior de los tubos. Es decir, de hecho esto que tenemos acá pues es una especie de tubo gigante en el cual hay un montón de tubitos adentro. Entonces pasa por el lado externo, pasa por esta especie de mamparas, que lo que hace es que el fluido externo esté oscilando. Y ya que llega al final, simplemente sale. Cada uno de estos elementos tiene un nombre. El cabezal, por acá, el espejo, deflectores. Pero bueno, les voy a pasar un videito para que entiendan cómo funciona una simulación de cómo funciona este tipo de intercambiadores. Y les voy a dejar un video, una liga de un video en YouTube de pues una empresa que muestra cómo se construye y se ensambla uno de estos intercambiadores paso a paso, que está así muy bien hecho ese videito. Bueno, en este caso tenemos el intercambiador de corazas y tubos. Vamos a observar, tenemos un banco de tubos, unos deflectores que sostienen los tubos, el tubo externo que es la coraza y estos espejos. En los espejos están soldados los tubos. Los cabezales son como que dos espacios donde se mezclan el fluido y vuelve a salir. Acá vamos a ver una simulación de cómo se mueve el fluido dentro del intercambiador. Vean, el rojo pues un fluido y el azul el otro fluido. Observen cómo la parte azul simplemente pasa por el exterior de los tubos y sale, ¿no? En este caso tenemos
que solamente un paso en cada uno de los extremos. Ahorita voy a explicar esto. Lo vuelvo a señalar, acá tenemos el fluido, acá tengo el fluido rojo que pasa a esta sección solamente a través de los tubos. Acá tenemos una especie de un espejo, ¿no? Que lo que hace es que el fluido azul no se mezcle. Entonces acá entra todo el fluido, digamos, caliente y pasa a esta sección dentro de los tubos. Ya que llega a este otro extremo donde hay otro espejo, sale, se vuelven a mezclar y por fin abandona el intercambiador de calor. En este lado tenemos el fluido frío que entra a la coraza, que es el lado externo de los tubos. Al estar más frío, pues intercambia calor con los tubos calientes. Y para poder llegar a este otro extremo, lo que tiene que hacer es evadir estos deflectores. Y lo que hace el intercambiador, pues, es tener que estar oscilando de arriba a abajo hasta que logra abandonar el fluido del intercambiador de calor. De hecho, estos deflectores tienen ese diseño, pero bueno, tienen una doble función. La primera función es que le dan pues tienen una función mecánica, ya que estos lo que tratan de lograr es de sostener los tubos. Muchos de esos intercambiadores son muy largos, es decir, pueden llegar a medir hasta 6 metros. Entonces, en 6 metros un tubo se puede pandear. Para que esos tubos no se pandeen y no se asienten, lo cual pues, podría generar problemas mecánicos, se colocan estos deflectores que lo que hacen es sostener y darle rigidez a los tubos. Al mismo tiempo que les dan rigidez a los tubos, se diseñan de tal forma que controlen el flujo que va a tener el líquido de servicio, ¿no? Que va a pasar por la coraza. De hecho, esa es la manera coloquial de decirlo. Los tubos pasan, el fluido pasa por los tubos o pasa por la coraza. Cuando pasa por la coraza, normalmente es el flujo de servicio, ¿no? Pero no necesariamente. Bueno, para terminar de ampliar la explicación de los intercambiadores de coraza y tubos, les quiero mostrar unos diagramas que se suelen utilizar para describir estos intercambiadores. No, que acá les estoy mostrando un diagrama que muestra más las partes del intercambiador. Este diagrama está en el McCarthy, lo pueden consultar en el libro. Algunos elementos importantes que, por ejemplo, acá que está señalando las placas deflectoras, que son la serie de placas que vimos que ocasionan que el fluido cuando está viajando por la coraza siga estas oscilaciones. Al seguir estas oscilaciones, de hecho se incrementa la transferencia de calor, se promueve la transferencia de calor y pues se logra que el fluido ceda mayor energía y esté más tiempo en el intercambiador de calor. El fluido que pasa por dentro de la tubería, que pasa por esta sección, que son los cabezales, ya que llega a esta sección, pasa exclusivamente por dentro de los tubos, pasa hasta el otro extremo, se vuelve a mezclar y sale. Bien, acá en este caso estamos viendo que la entrada está acá como que lateral y la salida pues está en el centro del intercambiador. En realidad configuraciones de intercambiadores hay muchísimas. Es decir, el diseño no existe un diseño exclusivo de intercambiadores de calor. Cada fabricante pues lo hace como mejor lo considere, como puede ahorrar más dinero o como sus clientes se lo soliciten. Bien, entonces, ¿qué partes importantes? Las placas deflectoras, los tubos que son el banco de tubos interno. A ver, las placas tubulares, estos que se refieren realmente a los espejos, que son los espejos. Bueno, acá faltó algunos nombres, ¿no? Pero bueno, el cabezal, que son estos, es un cabezal, este es el otro cabezal. Esto vendrían siendo las bridas de unión, las bridas que se unen a las tuberías. Eso que dice acá de desagüe es básicamente un drenaje, ¿no? Todos estos intercambiadores llegan a acumular suciedad acá en el fondo, partículas, y esas partículas se eliminan haciendo purgas.
Entonces estos equipos suelen tener una especie de drenaje, ¿no? Una especie de valvulita acá para eliminar impurezas. Bueno, las configuraciones de estos equipos, pues las hay de diversas maneras. Primero que nada vamos a hablar, a ver, acá se me fue, un paso en la coraza. Los tipos de intercambiadores de calor. Bueno, los intercambiadores se clasifican dependiendo de cuántos ciclos o pasos de un fluido dentro del cambiador. Por ejemplo, en este caso, quiero que observen el fluido que va a pasar en la coraza. El fluido de la coraza entra de este lado, da una serie de oscilaciones y sale en el otro extremo. Es decir, en este espacio entra de un lado y sale del otro lado. Cuando sucede esto como tal, se dice que es un intercambiador con un paso en la coraza. Y dice acá que son dos pasos en los tubos. Observen qué es lo que pasa en los tubos. Entra de un lado del cabezal, pasa por dentro de los tubos, llega al otro cabezal y regresa por dentro de los tubos y sale de este mismo lado. Cuando sucede esto, que da dos vueltas dentro o sea, los tubos dan dos vueltas dentro del intercambiador, pues decimos que hay dos pasos en los tubos. Hay intercambiadores uno a uno, es decir, intercambiadores de un paso en coraza y un paso en los tubos. Otro ejemplo de intercambiador es un intercambiador 2-4, es decir, dos pasos en la coraza y cuatro pasos en los tubos. Por ejemplo, vamos a seguir los dos pasos que da en la coraza. En la coraza entra de este lado y fíjese acá tenemos una barra deflectora intermedia. ¿Sí? Es una barra gigante que evita que el fluido llegue acá y tenga que regresar haciendo esto. Pasa este camino, da la media vuelta, hace esto y termina saliendo. Es decir, recorrió el intercambiador del calor, por así decirlo, dos veces. Y de acá dice que los pasos en los tubos son de 4. Entonces, va a hacer 4 vueltas, va a dar 4 vueltas el fluido que vaya a pasar por dentro de los tubos. Entra por acá y fíjense que nada más puede entrar en este pequeño espacio. Entra acá, pasa por estos tubitos, llega a esta pequeña sección, se mezcla y puede retornar por estos otros dos tubitos. Llega a esta otra sección, se puede mezclar y puede retornar por estos tubitos. Vuelve a pasar lo mismo y sale. Entonces lo que recorrió fueron 4 vueltas, es decir, dio 4 pasos, ¿no? Y bueno, hay varias configuraciones que pudieran encontrar en la industria. ¿De qué depende de esto? De la cantidad de energía que queremos intercambiar, ¿no? Es decir, qué tanto tenemos que enfriar o calentar un fluido, qué cantidad de fluido necesitamos enfriar o calentar, dependiendo de las características que tengamos que cumplir, va a ser la complejidad del intercambiador de calor. De hecho, estos tipos de intercambiadores de calor, pues, se construyen acá en México. Realmente hay varias empresas, sobre todo en el estado de México, que los construyen. No son, o sea, son equipos complejos, pero no son tan complejos dentro de la gama de equipos usados en la industria química y petroquímica. No son equipos de muy difícil cálculo o diseño. Y pues por lo mismo, pues hay varias empresas que los manufacturan. Equipos que sí pudieran ser complejos, pues estamos hablando quizás de salchichas, es decir, de tanques que son equipos sujetos a presión, o torres de destilación, materiales de empaque. Por ahí pudieran haber otros equipos que quizás no hayan empresas que como tal en México que los produzcan o que los manufacturen, pero esos equipos sí hay acá en México. De hecho, hasta acá en Yucatán, acá en Mérida, hay empresas que suelen hacer estos equipos para la industria alimentaria. Equipos muy sencillos, muy pequeños, sí, pero sí se manufacturan hasta acá a nivel local. Bueno, vean acá un ejemplo de unas figuras, ¿no? Este es el banco de tubos, ¿no? De un intercambio de coraza y tubos. Toda esta sección pues se introduce dentro de lo que es la coraza. De hecho, si ven el video que les voy a dejar que les voy a compartir, ahí pues van a poder ver paso a paso cómo se va formando este banco de tubos o haz de tubos. Es impresionante, este es un monstruo de intercambiador de calor. Y todo es en acero inoxidable, como pueden ver. Obviamente esos equipos ya gigantes pues se suben y se mueven con grúa, ya no son en juguetes. El siguiente intercambiador de calor es el de intercambiador de placas. Bueno, quiero mencionarles que
tanto el intercambiador de tubos concéntricos como el de corazas y tubos y este de placas, los tres tipos de intercambiador hay en la Facultad de Ingeniería Química. Es decir, los tenemos y tenemos de hecho esos equipos reales. En el caso del de corazas y tubos hay un pasteurizador. Es decir, tenemos un intercambio de corazas y tubos que realmente es un pasteurizador que se encuentra en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos. Ese equipo de hecho es un intercambiador chiquitito, se ve como un juguete, pero está muy bonito. Supuestamente era para pasteurizar leche, pero por muy chiquito que esté, pues es un equipo de procesos continuos. Y ese equipo creo que sirve para pasteurizar 500 litros de leche al día o por hora, no sé. O sea, soporta un caudal o puede procesar un caudal relativamente grande. Entonces, para una práctica de laboratorio, pues ese equipo es inservible. Entonces, pero bueno, si los quieren ver y conocer, pues ya que se levante esto la contingencia, pues pueden ir a asomarse y pedir permiso al encargado de laboratorio para poder echarle un ojo y observarlo, ¿no? El de corazas y tubo tenemos por allí en uno que dejaron tirado, que fue una especie de donación de no sé qué universidad o institución, y nos regalaron por ahí un intercambiador de calor de corazas y tubos, que está bonito, está chiquitito, pero bonito. Y por último tenemos este que es el intercambiador de placas. También lo tenemos ahí en la facultad, también nos lo regaló quién sabe quién que lo dejó utilizar. Supuestamente lo utilizaban también para pasteurizar leche. Y este intercambiador, el intercambiador de placas que tenemos en la facultad, pues no sirve por falta de mantenimiento. Pero bueno, se puede medio echar a andar solamente para observar cómo funciona. ¿En qué consiste este intercambiador de calor de placas? Bueno, primero que nada quiero que sepan que es un intercambiador de alta eficiencia. ¿Por qué es de alta eficiencia? Porque promueve una alta... O sea, su característica es que tiene mucha área de intercambio de calor. En la ecuación que vimos, en la ecuación general de Q es igual a UA delta T, cualquiera de los tres términos que nosotros incrementemos va a promover la transferencia de calor. Si nosotros incrementamos el coeficiente global de transferencia de calor, vamos a incrementar la transferencia de calor. Si incrementamos el área de transferencia de calor, pues vamos a incrementar la transferencia de calor. Y si incrementamos la diferencia de temperatura con respecto a los fluidos que están intercambiando calor, también vamos a promover transferencia de calor. De hecho, bueno, dicho eso, lo que buscan primordialmente estos equipos es, por un lado, incrementar el área de transferencia de calor. ¿Y de hecho, qué tienen estos equipos que mejoran el área? Como pueden observar acá en el dibujo del lado izquierdo, tenemos una especie de placas o paletas, estas paletitas que son una especie de láminas. Son láminas que están corrugadas. Estas líneas acá que vemos en esta placa realmente son una especie de deformaciones que tiene la lámina, que lo que hacen es que incrementan el área superficial y segundo, promueven la turbulencia. Si promueven la turbulencia, promueven un incremento en el coeficiente global de transferencia de calor y mejoran sustancialmente la transferencia de calor. ¿Qué característica tienen? Imagínense estas especies de láminas que están como que empalmadas una con la otra, donde lo separa simplemente un sellito, es decir, lo separa solamente un empaque. Bueno, esta especie este sello lo que hace es que se genera estos sellitos negros que vemos acá, generan que al estar empalmadas la placa con placa, se genera una especie de espacio interfacial por el cual circula uno de los dos fluidos. Es decir, no sé si alcanzan a observar que hay una paleta, por ejemplo, esta que está rojita y esta rojita, y en medio tenemos una paleta en azul. ¿Qué es lo que está tratando de ejemplificar esto? Que en una sección entre placa y placa circula un fluido, o el fluido frío, por ejemplo, y en la siguiente sección el fluido caliente, y en la siguiente el fluido frío. ¿Cómo van fluyendo o sea, qué va pasando con estos materiales? Lo que pasa es que entra el fluido de este lado, pasa va pasando por las placas, y lo que hace es subir, y ya que intercambió calor, regresa.
Y como están todas las placas apiladas, el fluido puede pasar por esta paleta, puede pasar por esta paleta, etcétera. Y el fluido caliente entra por el otro lado, en sentido contrario, llega a la paleta donde sí tiene acceso y puede pasar el fluido. Sigue el fluido, llega a la paleta y puede pasar. Llega a otra paleta y puede pasar. Los fluidos nunca se mezclan. De hecho, ahora en el lado derecho tenemos cómo se ven estos intercambiadores en la vida real. Tenemos las 4 conexiones, que son 2 entradas, 2 salidas. Dependiendo del... Acá obviamente se ve el área total que tenemos que... El área total de intercambio, que depende del tamaño de la paleta. Es decir, queremos transferir más energía. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer más anchas las paletas, es decir, más anchas y más altas las paletas. Ahora queremos procesar una mayor cantidad de fluido, lo que tenemos es que colocar más paletas apiladas. ¿Por qué? Porque las paletas, entre paleta y paleta se genera un pequeño espacio por el que puede pasar el fluido. Entra el fluido y sale. Pasa la siguiente paleta, entra y sale el fluido. Queremos procesar más flujo, necesitamos más paletas apiladas para poder hacer un mayor intercambio de calor. Este chiquitito que ven acá, solo así a ojo de buen cubero costará 80, 100 mil pesos un intercambiador así de este tamaño. ¿Qué estamos hablando? De un intercambiador de, no sé, unas medidas que les pudiera dar, de 30 centímetros de ancho por 60 de alto. Es decir, es un intercambiador pequeñito. Pero como son fabricados en acero inoxidable, son muy costosos. Tienen la gran ventaja de como están apilados así en forma de paletas, así de paletas apiladas, pues al separarse de estas paletas, pues prácticamente lo que observamos son simplemente laminitas. Estas laminitas, ya que se separan, se pueden limpiar perfectamente entre paleta y paleta. Es decir, se puede limpiar cualquier posible rastro de alimento que pudiera quedarse ahí. Suelen ser utilizadas para alimentos, ya que se pueden limpiar muy bien. De hecho, esa es, a mi parecer, su principal función: alimentos. ¿Y con qué función? Con pasteurización de alimentos, también para esterilizar alimentos. Si ustedes entran a otra fábrica, pues así como le llaman pasteurizador al intercambio de doble tubo, pues en alguna otra le van a llamar a el pasteurizador, ¿no? Pero les repito, ahí le llaman pasteurizador simplemente al equipo que se encarga de eliminar los bichitos al alimento, ¿no? O de pasteurizar, pues. Pero no es que sea un pasteurizador, es simplemente un intercambiador que se usa como pasteurizador. Y les recalco esto porque me he topado con esa situación, ¿no? De amigos, conocidos, que le llaman a todos los intercambiadores pasteurizador. ¿Por qué? Pues porque lo usan para procesar alimentos, ¿no? Bueno, así es como luce un pasteurizador en la vida real. Como lo pueden ver, son laminitas. Estas son las laminitas. Acá no tiene puesto el sellito, pero normalmente esos tienen acá un empaque, que es el que evita que se mezclen los fluidos. Tiene un empaque que sigue esta especie de línea roja, que entra el fluido, pasa por esta lámina y sale y se va de vuelta, ¿no? Y por este otro circuito, pues pasa el fluido, no sé, el frío hacia la siguiente paleta, ¿no? Y pues el fluido pasa entre paleta y paleta, entre paleta y paleta, etc. Una gran ventaja es que se tronó una de las paletitas, por alguna razón se le cayó a un operador, hicieron alguna burrada o se fue algún empaque, puedes simplemente retirar esa paleta y comprimir las demás. Estas paletas pues se tienen que comprimir, tienen acá siempre una especie de gato hidráulico que lo que hace es comprimir todas las paletas. Y pues si quitas una paleta no pasa nada. Por el otro lado, si necesitas mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de intercambio de calor, pues simplemente metes más paletitas y vuelves a prensar todas las paletas y listo. Sigue funcionando el intercambiador de calor. A ver, les voy a pasar un video ahorita para que vean cómo funciona este intercambiador. Bien, en este caso tenemos una especie de placas principales, unas placas muy gruesas sobre las cuales descansan las paletas que se van a apilar. Como pueden ver, son estas paletas como que plateadas y llevan un sello, siempre entre paleta y paleta.
Ya que se termina de apilar, lleva una especie de placa, otra placa, que son placas muy gruesas porque son las que se encargan de poder prensar a las demás. Acá se puede observar cómo el fluido frío pasa solamente por una de las placas y luego pasa a la siguiente. Y el fluido caliente pasa por las otras placas. Observen cómo está trabajando. Y les repito, la importancia de este intercambiador es que como tienen una alta área de transferencia de calor, pues son muy eficientes. Y otro dato importante es que ocupan muy poco espacio, es decir, en un espacio muy pequeño transfieren una gran cantidad de calor. Defectos, no pueden trabajar a presiones muy altas, y por lo mismo que no pueden trabajar a presiones muy altas, no se suelen utilizar en industria química y petroquímica. En una refinería pues se trabaja a presiones extremadamente altas, se trabaja con fluidos muy sucios, entonces no se puede utilizar ese tipo de intercambiadores, o sea, no son factibles, además son costosos para ese tipo de industria. Bueno, estos intercambiadores de placas apiladas o de paletas, hay dos como que clases generales. Estos que les mostré en el video, que son los de placas que son perfectamente separables, que se pueden desarmar, limpiar, etcétera. Y hay estos que son de placas soldadas. En estos intercambiadores, pues, entre cada placa y placa se han soldado, es decir, se han unido de forma definitiva. ¿Qué significa eso? Que no se le puede dar mantenimiento. Si por alguna razón se tupe, se ensucia, le pasa algo, ya valió, ya tronó, no hay manera de repararlo. Lo puedes purgar, lo puedes tratar de limpiar, darle alguna especie de mantenimiento, pero pues no es lo mismo, es decir, no es un equipo conveniente para usar en la industria alimentaria, ¿no? Si tu propósito es tener un proceso limpio, higiénico, no es factible utilizar uno de estos de placas soldadas. ¿Qué característica tiene? Que parecen un monolito. Tú los ves y parecen un cuadrito ahí metálico, ¿no? Está pesado. Son más baratos que estos, pues por lo mismo que no tienen piezas móviles, son más baratos. Por lo mismo que no se van a estar moviendo y los sellos no van a estar sufriendo de compresión, descompresión, compresión, descompresión, pues son más económicos. De hecho, estos intercambiadores los pueden encontrar en el Mercado Libre. Si los buscan en el Mercado Libre, pues los van a encontrar varios tipos de intercambiadores. Ahí está, por ejemplo, este es un tipo de intercambiador de placas soldado. Sí, se ve muy parecido al que le estaba mostrando. Tiene sus conexiones roscadas. Pues obviamente son 2 entradas y 2 salidas. Acá, como pueden ver en la descripción, dice intercambiador de calor de placas de media tonelada. Dice agua refrigerante, ¿no? Se refiere a media tonelada de refrigeración. La capacidad de enfriamiento normalmente se mide en toneladas de refrigeración. Es un término técnico utilizado en la industria de refrigeración o climatización. Se suele medir todo en toneladas de refrigeración. ¿Cuánto es una tonelada de refrigeración? Son 12.000 BTUs hora. De hecho, por ejemplo, los aires acondicionados tradicionales, los más pequeñitos, que solemos decir, es un aire de 12.000 BTUs. 12.000 BTUs realmente no está completo, es 12.000 BTUs hora. Y eso es equivalente a una tonelada de refrigeración. El término técnico mayor empleado es el de tonelada de refrigeración. Entonces acá quiere decir que este intercambiador de calor tiene una capacidad de media tonelada de refrigeración. Es decir, puede intercambiar en total 6.000 BTUs cada hora. Los hay de muchos tamaños. Vamos a regresar acá, van a ver. Vean esto. Unos monstruitos por acá. Vean esto para 50 toneladas de refrigeración. Es decir, ocupan muy poco espacio. Muy poco espacio y pueden intercambiar una cantidad de calor monstruosa.
Muy bien. Esta empresa, de hecho, seguro notaron que varios de los intercambiadores que les mostré tienen esta misma, ese mismo logotipo HRS, que es una empresa, me parece que es mexicana. Vi que tienen una sede acá en Toluca. Toluca, Estado de México, algo así. Ah, pueden visitar su página si quieren, y esos gallos fabrican todos los tipos de intercambiadores de calor habidos y por haber. Estos son otros intercambiadores. Como pueden observar, acá tenemos unos que son que tienen conexiones bridadas. Si acá tienen una conexión con brida. Siempre los intercambiadores de calor grandes tienen conexión bridada. En cambio, los chiquitos, sus conexiones son roscadas. Acá tienen una rosca, es decir, tienen cuerda. ¿Por qué traen brida? Pues porque los tubos grandes ya no se pueden, son difíciles de roscar, es decir, conseguir la rosca de tubos grandes es muy difícil, y además es más fácil, las conexiones bridadas es más fácil de darles mantenimiento. Bien, acá un ejemplo de algunos intercambiadores de calor de paletas, de placas, perdón. Como pueden observar, son unos monstruos metálicos. Pero bueno, definitivamente ocupan mucho menos espacio que cualquiera de los otros dos tipos de intercambiadores que les he mostrado. Bien, el siguiente tipo de intercambiador de calor es, bueno, uno que nos interesa mucho, son los tanques encamisados. Los tanques que tienen algún mecanismo de transferencia de calor. En este caso, el tanque encamisado. Los tanques encamisados no son más que recipientes que tienen doble pared. Es decir, tenemos un recipiente que tiene un tanque cualquiera que tiene su pared, y sobre el cual se construye una segunda pared. Esta segunda pared lo que hace es generar una especie de espacio por el cual puede circular un fluido. Le metemos un fluido en la parte de abajo y se sale por la parte de arriba. Si nosotros le metemos un fluido caliente, lo que vamos a terminar haciendo es calentar la mezcla interna. Entonces, los tanques encamisados se suelen utilizar para calentar o para enfriar una mezcla o un fluido. Acá tenemos dos imágenes de dos tanques, ¿no? Siempre que tenemos que hacer un diagrama de procesos de un sistema que tiene un tanque agitado, pues tenemos que dibujar en el diagramita de procesos pues la alimentación del tanque, la salida del tanque, y también tenemos que dibujar la alimentación del fluido de servicio y la salida del fluido de servicio. Normalmente, si vamos a calentar o enfriar con agua líquida, el calentamiento y enfriamiento se hace con un fluido que se inyecta en la parte de abajo. Se inyecta en la parte de abajo y sale por acá arriba como si rebosara. Eso es cuando el fluido de servicio es líquido. Pero en muchas ocasiones se requiere pues de calentamiento, y el calentamiento se hace mediante vapor. En algunas industrias, sobre todo la industria alimentaria, se emplean unos equipos que se conocen como marmitas, que el fluido que se utiliza de calentamiento, es decir, el fluido de servicio, es vapor. Y el vapor, pues al ser pues, un gas, se alimenta por la parte de arriba se alimenta por la parte de arriba y sale por la parte de abajo, ya que mientras está intercambiando de calor empieza a condensar acá en la pared, pues en la pared del encamisado. Y al condensar, ¿qué sucede? Pues empieza a gotear, se genera por acá una especie de chorro de agua que se requiere que se evacúe. Si fuera de forma contraria, que se alimentara el vapor por acá, pues obviamente llegaría un momento que para que se pueda evacuar el líquido tendría que rebosarse, y ya no estaría haciendo la función de calentamiento el vapor. Pero bueno, eso ya son en aspectos muy técnicos, ¿no? Y muy específicos de una aplicación. ¿Cómo luce un intercambiador un tanque encamisado? Pues nosotros lo podemos ver físicamente así, ¿no? Simplemente vemos un tanquecito con su tapa, su sistema de agitación y ya. Pero bueno, si ustedes pueden ser a veces muy curiosos y se cansan a ver que tiene una especie de entrada por acá y una salida lateral, pues seguramente es un tanque encamisado. Esto que tenemos acá a la derecha es una marmita. Las marmitas son tanques encamisados, pero son tanques encamisados utilizados para la industria alimentaria. Es un término muy empleado, es decir, estoy seguro que en algún momento se lo van a topar en la industria, marmita.
No sé si alcanzan a observar acá una especie de línea. Esta pequeña línea, por acá abajo es donde está el encamisado, es decir, la doble pared. Acá arriba ya es la pared sencilla y esta parte de acá abajo tiene el encamisado. En estas marmitas normalmente tienen un diseño ahí medio raro. De tal forma que las conexiones del encamisado son, bueno, perdón, esas marmitas normalmente se suelen ser de volteo, es decir, se pueden girar para verter el líquido. Y para poder girar tienen acá un mecanismo que hace que puedan rotar. Entonces, dentro de estos mecanismos es donde entra el fluido de servicio. No sé si sabe que esta sección está muy gruesa. Entonces, por ahí pasa, entra el fluido de servicio y suele salir. Acá esto que ven acá es una especie de perilla que lo que hace es, acá dentro tiene un mecanismo que lo que hace es inclinar esta marmita. Eso se llaman marmitas de volteo, ¿no? Empiezan a girar esta perilla y empieza a verterse este tanque. Acá tiene un manómetro. Este manómetro es para medir precisamente la presión que se pudiera generar dentro del encamisado, ya que en la industria alimentaria se suele utilizar como fluido de servicio vapor de agua. ¿Por qué se usa vapor de agua? Pues porque es un fluido limpio, a diferencia de tener un fogón ahí que esté calentando. El vapor pues es un fluido frío, es un fluido, perdón, limpio. Y segundo, no contaminante. Es un fluido pues muy es factible, es un fluido factible de usar en la industria alimentaria y barato. Bueno, los tanques encamisados hay de diversas maneras. Es decir, el tanque encamisado tradicional es el que tiene doble pared. Sin embargo, existen diversas configuraciones con el objetivo de que sea más económico, más fácil de manufacturar, no sé, más fácil de transportar, etcétera. Que pueden garantizarte, pues promover, o sea, lograr lo mismo, ¿no? Calentar el fluido que está dentro del tanque o enfriarlo, pero quizás con un menor costo o con algún otro objetivo, ¿no? Entonces, los distintos diseños que podemos tener, pues el primero es el tanque de doble pared. El segundo que vemos acá es cuando en una de las paredes soldamos una especie de paletitas. Esas paletitas realmente son aletas. Entonces imagínense el tanque que le soldamos una especie tenemos el tanque y le soldamos una especie de soleritas, es decir, de paletitas al tanque. Y ya que le soldamos estas soleritas, le ponemos en sí después el encamisado. ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto genera un incremento en el área de intercambio de calor, es decir, incrementamos el área de transferencia. El calor puede venir, pasar por acá y finalmente transferirse al líquido, o viceversa, ¿no? Si queremos meter el calor dentro del tanque, pues lo que hace es promover el área de intercambio de calor. Otro tipo de configuraciones, esta es de semitubo. ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de recubrir por completo un tanque, o sea, poner una segunda pared de acero en un tanque, ponemos simplemente este tipo de objetos que son como una media caña o un tubo en forma, un semitubo, ¿no? Y les vamos dando vueltas al tanque. Ahorita les muestro un dibujo de cómo queda un tanque que se encamisó, por así decirlo, con semitubos. Y otra configuración parecida es esta. Dense cuenta de esto. Esta pared que estamos utilizando acá afuera es más delgada que esta interna. En muchas ocasiones tenemos tanques que son de una pared muy rígida. De una pared, perdón, no muy rígida, muy gruesa, ¿no? Y son gruesas porque son tanques sujetos a presión, ya que están cerrados. Esos tanques están operando con una presión muy alta. Entonces, para lograr eso necesitamos que la pared metálica pues, sea de un espesor considerable. Ahora, por el fluido externo va a pasar, por el encamisado del tanque, pues muchas veces pasamos un fluido que no está sujeto a presión. Entonces, como no está sujeto a presión, pues puede ser una lámina más delgada. Y al ser más delgada, pues no es necesario a veces forrar todo el tanque de un material del mismo espesor que el que estamos utilizando, ¿no? En el tanque principal. Y pues por lo mismo, pues usamos una configuración más sencilla. Bueno, ahorita les muestro un ejemplo. Aquí está. Como pueden observar, esto que parece que se enrolló una especie de soga en el intercambiador. De hecho, es un
semitubo que da la vuelta y sigue bajando así en forma de, como que de espiral. Da la vuelta y pues bueno, ya que termina la vuelta pues sale, ¿no? Tiene siempre una entrada de fluido de servicio y una salida. Y pues les repito, puede servir para calentar o para enfriar. Y esto mismo pues también está hecho con pedazos de lámina o de tuberías comerciales. Por lo mismo pues se empiezan a enrollar un tubo, se termina y empaten. Y acá podemos observar cómo se encuentran soldados estos empates. Se terminó el tubo y hay que empatar otro. Con todas las soldaduras de empate. Um, el siguiente tipo de tanque es el tanque de... Es el tanque con serpentín. Es una manera más sencilla y más económica de calentar un fluido en un tanque, que simplemente consiste en meter una especie de tubito que está enrollado en un tanque y vuelve a salir. Por ejemplo, acá del lado derecho tenemos una especie de serpentín. Es un tubito, dio varias vueltas y vuelve a salir. Los serpentines pues normalmente se tienen esta forma, ¿no? Es el tubito, entra, da varias vueltas y sale. Obviamente, si requerimos enfriar o calentar mucho volumen de agua, pues el diámetro del serpentín es muy grande, ¿no? Y si requerimos generar mayor área de intercambio, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues más vueltas. Simplemente meter un serpentín con más vueltas o mayor en diámetro de tubería, ¿no? Acá del lado derecho tenemos un serpentín de cobre. No tiene nada de... ninguna configuración así muy rara, ¿no? Bien. Otro tipo de cambiador es el intercambiador de superficie raspada o rascada. En la literatura, en internet, los van a encontrar de las dos maneras: tanque de superficie raspada o tanque de superficie rascada o intercambiador de superficie raspada. ¿Qué tienen esos tanques? Bueno, realmente es un tanque, este tubo que vemos acá es un tanque por el que está entrando un fluido, pasa y sale. Pero en ese tanque lo que tenemos es siempre un encamisado, es decir, es un tanque encamisado, es decir, tiene una doble pared. Tenemos el tanque con doble pared. Entonces es lo mismo, pasa un fluido de servicio de un lado. Pero existen algunos fluidos, cuando necesitamos calentar un fluido, acá, existen algunos fluidos que pues esta sustancia al calentarse, pues tiende a incrustarse en las paredes. Para evitar que no se incruste, se suele meter una especie de agitador. Este agitador está, digamos que conectado a las paredes, tiene una especie de aditamentos acá que están conectados a las paredes, que está girando y lo que está haciendo es raspar la pared. Entonces, este motor que tenemos acá es un motor, un reductor de velocidad, que acá pasa en medio un eje, que tiene una especie de paletas que está raspando constantemente la superficie. De hecho, en este intercambiador se observa mejor, ¿no? Tenemos acá que entra el fluido de servicio, acá debe de salir el fluido de servicio, acá el fluido que necesitamos calentar y debe tener otra salida, acá, que es la salida del fluido, ¿no? Y a lo largo, ese es el motor de la paleta, ¿no? Y por eso pasa un eje que está girando y está raspando constantemente la superficie. A ver, otros ejemplos, por ejemplo, este es otro ejemplo, ¿no? Son no más que una especie de cilindros gigantes que tienen dentro un raspador. Si lo viéramos por dentro, tendría este aspecto. Es un eje, que es el eje que está girando, y estos son los raspadores, ¿sí? Que normalmente están hechos de un material relativamente blando, como teflón. ¿Por qué son de un material relativamente blando? Porque muchas veces este tubo no es un cilindro perfecto. De hecho, es difícil de manufacturar todo esto de forma que sea un cilindro perfecto. Entonces, este material pues se va asentando, tiene la facilidad de ir moviéndose para que siempre esté asentando sobre la superficie. Y mientras está girando, está retirando acá el material que se pudiera quedar pegado. De hecho, tiene muchas aplicaciones de tipo de tanques en la industria alimentaria. Muchas veces cuando requerimos pasteurizar un producto,
el producto como pudiera ser una salsa de chile habanero, al pasar por dentro de este tanque, pues tiende, acá afuera hay un encamisado, ¿no? Entonces ese encamisado pues está generando calor, se está transfiriendo calor al fluido y al transferir calor se suele pegar una especie de película en el tanque. Entonces, para evitar que se pegue, se está raspando y raspando y raspando y raspando y raspando todo el tiempo. Además de evitar que se pegue, evitamos que se calcine el producto alimentario. Bien, vamos a empezar ahorita con los cambiadores de diseño especial, que son algunos cambiadores que ya no son tan utilizados en la industria, es decir, son de menor aplicación, pero que los pudiéramos encontrar en alguna que otra aplicación especial. El primero de ellos es este intercambiador en espiral. Acá del lado izquierdo podemos observar que en qué consisten estos cambiadores. Tenemos una especie de paletas o de placas que han sido enrolladas como si fuera un dulcecito. Se enrollaron una especie de placas, de hecho dos placas, de tal manera que se forman una especie de dos espacios anulares, ¿no? que continúan, ¿no? En uno de esos espacios anulares se inyecta el fluido caliente y en el otro pues el fluido frío. Acá no se alcanzan a observar por uno de los espacios anulares, en el rojo pues está girando y hasta que sale el fluido caliente. Y el fluido frío entra en otro espacio anular y lo mismo, está entrando, está en contacto siempre con el fluido frío. El objetivo es siempre en un intercambiador de calor que el fluido caliente esté en contacto con, o sea, esté directamente en contacto con un fluido frío, sin intercambiar obviamente materia, ¿no? Que siempre haya un contacto directo, que siempre haya una gran área interfacial, que siempre haya turbulencia, que no se pierda presión. Eso es importantísimo en un intercambiador, que no caiga tanto la presión. Que sea también de fácil acceso, que se pueda limpiar. Por ejemplo, acá del lado derecho podemos ver que este intercambiador pues tiene una tapa. Es decir, esta tapa la puedo quitar y tengo acceso a toda la parte, a todo digamos, el cuerpo del intercambiador. Es decir, le puedo meter acá una especie de escobilla y limpiarlo, ¿no? Entonces podría ser de fácil acceso a este tipo de cambiadores. Acá tenemos otro intercambiador de espiral que estos cambiadores ya son algo costosos. No les puedo decir cuánto cuesta, ¿no? Pero pues ya son equipos empleados, o sea, difícilmente se van a topar con uno de estos equipos, precisamente por eso de que son muy costosos, a veces difíciles de darle mantenimiento, etcétera. También, pues, esta clase de equipos para manufacturarlos pues requiere quizá maquinaria muy especializada y por lo mismo no muchas empresas lo puedan manufacturar. Acá tenemos, por ejemplo, igual siempre un intercambiador en espiral, como viene completamente selladito. Bien. Otro tipo de cambiadores de diseño especial que seguramente se van a topar, los radiadores como los que llevan los vehículos, que simplemente son una especie de tuberías, intercambiadores de flujo cruzado. Técnicamente es un intercambiador de flujo cruzado. Entra un fluido de un lado que va pasando por unas tuberías. Acá hay un banco de tuberías que está yendo y viniendo, da varias vueltas hasta que llega este tubito y sale, ¿no? Como en los coches, ¿no? Que pues finalmente esto es lo que tiene, ¿no? Y todo este bloque de aluminio que vemos, no son aletas, todo esto que vemos acá son las aletas de enfriamiento, es decir, es un montón de laminitas de aluminio que sostienen los tubos. Y en un radiador, los radiadores son normalmente enfriados por aire, pasa aire de forma cruzada y pues le retira calor, ¿no? al radiador. Los radiadores se pueden utilizar tanto para calentar como para enfriar el fluido que tienen dentro. De hecho, los aires acondicionados, por ejemplo, tipo mini split que tenemos en las casas, la unidad interna de las casas se le llama unidad evaporadora y la unidad externa se le llama unidad condensadora. Ambas unidades tienen un radiador. Al radiador interno se le llama evaporador y al radiador externo se le llama condensador. En el caso del externo, tiene la función de que se enfríe su fluido.
De hecho, el fluido que pasa por la unidad externa está caliente y el radiador tiene la función de ir enfriando ese fluido. En cambio, el radiador que pasa por el radiador que se encuentra en la unidad interna, que es el evaporador, pues el objetivo es que gane calor, es decir, es absorber el calor que está dentro de una habitación y pues su función es tratar de calentarse. Pero si ustedes destapan un aire acondicionado, van a notar que tiene sus radiadores. Otros intercambios de flujo cruzado, de hecho ese es como el que tienen los radiadores, que es simplemente un montón de tubitos que están yendo y están viniendo, están yendo y están viniendo, y tienen unas paletas acá que son las aletas de enfriamiento. Pero otro tipo de intercambiadores son estos, que son una especie de láminas compuestas, láminas que van asentadas una tras otra, y que tienen una configuración así en zigzag. ¿Qué hace esta configuración? Bueno, del lado horizontal entra un fluido, digamos de calentamiento, y del lado vertical entra otro fluido. De hecho, tiene una configuración semejante a los intercambiadores de placas, solamente que estos intercambiadores ya vienen empaquetados, es decir, se venden así el monolito, ¿no? que lo puedes emplear para, no sé, diversos usos, ¿no? Para calentar o enfriar aire, etc. Y bueno, después les paso estos links para que puedan ver unos videitos de transferencia, siempre de transferencia de calor, de intercambiadores de calor. En internet van a encontrar, en YouTube van a encontrar pues N videos de intercambiadores de calor, que los vean, no se van a enfermar si se pueden ver videos de intercambiadores de calor. Si googleen, pongan ahí en YouTube si quieren, intercambiador de corazas y tubos, lo primero que les va a aparecer son 5 anuncios, ¿no? de empresas que están pagando publicidad. Denle clic a esas empresas que pagan publicidad para que puedan observar las empresas que hay en México, ¿no? que se dedican a manufacturar esos equipos. Pues quién quita si un día quieren dedicarse a eso o trabajar para una de esas empresas que manufacturan equipos para la industria química. Van a encontrar muchos videos de gente que ha manufacturado equipos de intercambio de calor, tanques, no sé, intercambios de corazas y tubos. De todo van a encontrar en YouTube. Y les sugiero que los vean para que puedan entender cómo funcionan, que cuando vean un intercambiador, un equipo de transferencia de calor, pues no se les haga desconocido, ¿no? O sea, realmente tengan una noción de más o menos cómo funcionan, cuáles son las entradas, las salidas, no sé, su forma, cómo se desarma, etc. En la facultad tenemos ahí, les repito, todos los tipos de intercambiadores de calor. De hecho, tenemos los intercambiadores reales, es decir, intercambiadores que realmente tuvieron una aplicación real les repito, de tubos concéntricos, de coras y tubos, de paletas apiladas. Tenemos también por ahí, bueno, tenemos tanques hay varios equipos que tienen tanques con serpentines, tanques encamisados. Tenemos por ahí una especie de planta de entrenamiento que es un equipo, es un equipo de laboratorio que se suele utilizar como para prácticas de laboratorio con los alumnos, pero pues se tronó hace muchos años. Sin embargo, se tronó la parte de control, los intercambiadores siguen intactos. De hecho, mi plan era utilizar ese equipo para hacer una práctica con ustedes, en lugar de usar el control del equipo, pues el sistema de control del equipo, utilizar unos equipos por ahí alternos. Y pues obtener ahí unos parámetros, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esa planta de entrenamiento? Que tiene intercambiadores de calor bebé. Trae así un pequeño intercambiador de corazas y tubos, así en chiquitito, bebé, literalmente parece un estuche de lápiz. Tiene ahí por allá un intercambiador de placas apiladas, igual bebé, del tamaño de una calculadora, pero con varias placas, es un juguetito. Tiene un tanque encamisado así chiquitito, curioso. Se ven hasta bonitos los intercambiadores ahí, ¿no? Pero bueno, tiene años que no se utilizan precisamente porque se tronó, pero pues se puede pasar, se pueden utilizar algunos equipos como enfriadores o calentadores que hay en la facultad para echarlos a andar y que se pueda medir cuál es el coeficiente global de transferencia de calor de ese equipo, cuál es su área interfacial, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente nunca les va a tocar a ustedes diseñar uno de estos equipos. Dudo mucho les toque, pero que es importante entender
que sepan entender cuando falla uno de estos equipos, por qué está fallando. Si ven que no está calentando lo suficiente, obviamente saben que hay un flujo que se está, no sé, si quieren de la nada empezar a calentar más fluido, subirle al caudal, no sé, el fluido principal que lo querían calentar, de repente quieren calentar todavía más, más caudal, le suben, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Que el fluido de la salida se va a enfriar menos, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis de que sabes que si le abres esta válvula, el fluido va a salir más frío de ese lado, no se va a alcanzar a calentar, o que si tienes un intercambiador de tubos concéntricos que tenía 15 pasos y le quitaron 2 pasos, cuál va a ser la consecuencia pues ahora sí, en los flujos de salida, que ya no se va a calentar tan bien, que va a ser, o que van a tener que disminuir el caudal del fluido, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de acciones son las que sí van a poder llegar a aplicar en una planta, porque la industria alimentaria utiliza muchos intercambiadores de calor y pues bueno, se pueden llegar a topar con, obviamente con ingenieros químicos, a ver qué acción deben de tomar al momento que pasa algo. Y pues bueno, eso es todo en este video y nos vemos la siguiente clase, que les voy a mostrar ya cómo hacer cálculos, cómo diseñar un intercambiador de calor de corazatubos y de tubos concéntricos. Les recuerdo que el diseño de un equipo en ingeniería química significa decir cuántos pasos y qué tamaño. No tiene nada que ver con el diseño práctico, es decir, bueno, voy a agarrar el tubito de acero inoxidable y se va a soldar con tal cosa y se va a unir con eso no tiene nada que ver, eso es ingeniería de detalle y manufactura de equipos. Acá es determinar de qué tamaño debe ser el intercambiador, cuántos tubos deben de pasar, qué caudal máximo debe tener, cuál va a ser la caída de presión en ese tubo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente clase se va a tratar de esto, de diseño de intercambiadores de calor. Y nos vemos.